Entonces dice Lucas 16:19, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí hacia allá no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirían, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Esta historia, que hace Jesús sobre Lázaro el rico, muy malamente utilizada muchas veces, porque nos la enseñan en el aspecto de lo económico, ¿verdad? De la parte de que tenemos que dar, porque si no damos, nos vamos al precipicio. Y si somos ricos, entonces está mal, porque lo bueno se nos dio en la vida y en la eternidad no lo vamos a tener, ¿verdad? Pero la realidad es que aquí está hablando de misericordia, ¿verdad? Está hablando de misericordia, está hablando de gracia, porque hay una parte donde dice que Lázaro estaba como perro, esperando las migajas, ¿verdad? Comer las migajas del plato. O sea, una pobreza extrema de tal forma que él ni siquiera debería haber estado donde él estaba. Él estaba, lo que muchos pasamos por alto, es de que él estaba pecando. Lázaro estaba pecando porque estaba lleno de llagas, y recordemos que un leproso no podía estar en la ciudad, ¿sí? Tenía que estar apartado, ¿sí? Entonces, siempre vemos una historia, pero no vemos todo el contexto. Vemos la historia y siempre el malo, más malo de la historia es el rico, ¿verdad? Pero también estamos viendo que Lázaro está incumpliendo la ley, porque está en un lugar donde no debería estar, porque los perros llegaban y lamían las llagas, ¿sí? En pocas palabras, está diciendo que por culpa de Lázaro, la enfermedad se traspasaba a otras personas. Contaminaba a otras personas, porque los perros iban, lamían, y los perros iban y repartían la enfermedad. Pero casi no nos centramos en ese aspecto de lo que Lázaro estaba haciendo, ¿verdad? Entonces hay una realidad. Lázaro estaba pecando, estaba fallando a la ley y estaba fallando a alguna situación de pecado por la situación en la que se encontraba. Recordemos que antes era pecado igual a enfermedad, ¿verdad? Pero también vemos algo que el Señor nos muestra, que anhelaba alimentarse de un hombre rico. O sea, no estaba en un lugar X de las obras de lo que los demás pudieran haber comido. Quería estar, y su anhelo era estar donde estaba el hombre rico, para ver si el rico, porque no es lo mismo la misericordia de alguien
Así que apenas tiene para comer que la misericordia de un rico. No es lo mismo. O sea, cuando alguien tiene más o menos dinerito, pues igual y te das tus 50 pesitos. Pero un rico te puede dar 500, 1000 pesitos y no le duele tanto. Le duele menos que el que te da 50 pesos. Sí. A veces, ¿verdad? ¿Puedo preguntar? Sí. A ver, ¿por qué antes el pecado era igual a enfermedad? Ok. De acuerdo a la ley, de acuerdo a toda la ley que el Señor puso en el Antiguo Testamento, muchas de las leyes eran para sanidad, para mantener una sanidad, para mantener una situación donde no estuviéramos expuestos a una enfermedad. Lo platicábamos hace 1 o 2 semanas, donde tenían que alejarse para hacer sus necesidades, tenían que ponerse en un lugar separado, no podían estar con prostitutas, no podían llegarse con otras mujeres que no fueran su esposa, tenían que entrar en una purificación de lavado de cuerpo completo. Si era la menstruación de la mujer, no podían tocar al hombre ni podían estar en intimidad con el hombre. Si el hombre tenía una eyaculación por accidente, igual el hombre tenía que pasar porque se hacían impuros. Había una parte donde estaba muy bien cuidada la situación de la pureza, de la limpieza de acuerdo a las leyes. Porque pues era más fácil decirle al Señor, sabes que no hagas esto, en vez de fíjate que los microbios que pueden pasar y bla, 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 y todo. Pues no lo iban, si ahorita no lo entendemos con lávate las manos, imagínate hace 4000 años, ¿verdad? Entonces muchas de las enfermedades que se dieron por las enfermedades de las llagas, por eso la lepra era considerada una de las peores enfermedades a través del pecado, porque no hicieron caso a ninguna de las leyes y por eso llegaron a caer en el pecado de la lepra. No tanto es de que el Señor los castigaba con una enfermedad, era la consecuencia de su desobediencia por la suciedad en la que vivían. Salud. Era la suciedad en la que vivían, ¿verdad? Hay otra parte donde los demonios entran a las personas porque abrían puertas a la lujuria, al odio, a los celos, a todos los frutos de la carne, y los demonios se apoderaban de las personas de una manera todavía más fuerte de lo que se hace hoy en día. Por eso es de que decían, ¿quién pecó? Y venía y el Señor decía, ¿sabes qué? Eres libre. Y primero atendía la enfermedad a través de la expulsión de los demonios. Pero más que nada por eso es que se consideraba que una enfermedad era consecuencia de un pecado. Y todos los que tenían enfermedad en ese tiempo estaban a las orillas. Sí. Para no causar, por ejemplo, a la mujer de flujo, nadie tenía contacto con él, vivía a las orillas. ¿O la lepra? Sí, pero era consecuencia de un pecado. Y a veces el pecado, según lo que dice la palabra, es que no era propiamente de él, sino eran pecados heredados. Sí. A veces era una herencia que el papá pecó y el pecado venía conmigo todavía. O sea, Y viene en la palabra, en Éxodo 24 dice que la maldad de los padres llegará hasta la 4ª generación. ¿Y nada más en el antepasado? Ahora ya no. Es que ahorita vamos a tocar ese tema, del por qué hoy es diferente. ¿Sí? Sí hay una consecuencia, sí hay una parte espiritual, pero ya tiene que ser un retroceso consciente de lo que está pasando. Antes era un poco más estricta la ley. Y ahorita vamos a entrar justamente porque la misericordia. pero sí hay cuestiones generacionales todavía. Sí, todavía hay cuestiones que no debería de haber. Fíjate si tienes seguro. Que no debería de haber. Ahora, yo estaba viendo unos puntos en la historia de Lázaro, ¿verdad? Y una es la indiferencia extrema por parte de Lázaro y de las demás personas, ¿sí? Ahora, cuando dice las migajas que caen del piso, estamos pensando que es, y ahorita lo acabamos de decir, que es la misericordia del rico que pueda dar, ¿verdad? Pero se dice las migajas que caen del piso, no era una comida que el rico le daba, ¿sí? Sino de desperdicio que caía al suelo. Claro. Entonces prácticamente hurgaba en su basura, ¿sí? Así es, porque no era que se las... Porque no estaba en la mesa, hurgaba en la basura, ¿sí? Ahora, Lázaro no consideraba al mendigo ni siquiera para ir y darle un plato de comida.
O sea, si algo quería el mendigo, tenía que ir a buscarlo a la basura, al desecho, para poder alimentarse de eso. Como ahora. Como ahora, exactamente. Como hoy está pasando. Los pepenadores. Sí, Lazaritos. sí, los lazaritos, ¿verdad? Allí en De la- hecho, así se les dice. Allí en la plaza llegan los que viven en la calle, por ejemplo, llegan buscando en los cestos de la basura, encuentran refresco, por decir una parte así. Y se lo toman, sí, es la Llegan y necesidad. encuentran una parte de, por ejemplo, de pollo y a comérselo. Me imagino que algo así era. Algo así era. Ahora, recordemos que hoy nuestra basura, a pesar de que es basura, no es lo mismo de la basura de hace 2000 años. Porque no teníamos, o sea, no había los vasitos de plástico, no estaba el desechable donde ponías el pollito, no era. O sea, totalmente era. Tenían que llegar y absorber de la basura y exprimir la basura para tomar algo de líquido. O sea, era totalmente diferente el pepenador de hoy a lo que estaba pasando en la época de Lázaro, ¿verdad? Entonces, con mucha más razón, nunca se iba a limpiar, porque su situación siempre iba a estar que estuviera enfermo, por la forma en la que él comía. Entonces, había una indiferencia total hacia las personas enfermas, no había misericordia. Ahora, también estamos viendo una desigualdad social, ¿verdad? A pesar de que hoy también hay una desigualdad social, pero no lo vemos tan marcado, porque hoy si vemos una persona que está mal, ¿qué decimos? Igual no decimos que está en pecado, No. pero ¿qué decimos? Puede trabajar, puede hacer, tiene muchas fuerzas, mira lo que no sé qué, no quiere, ¿verdad? Y si le ofreces trabajo, lo más probable es que te digan que no quieren hacerlo. No quiere. Y muchas veces nosotros pensamos en la parte, no lo quieren hacer porque son flojos, Porque morena me da. ¿verdad? O porque por lo que sea, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces no nos ponemos a pensar si no quieren trabajar por la situación como se sienten emocionalmente. Porque se sienten perros. No tanto. Es que la palabra lo pone, pues, Bueno, como perros. En aquel tiempo sí. Pero hoy en día Los comparan pasa lo mucho. mismo. Los comparan. Pasa lo mismo. O sea, no hay una diferencia real de que lo señalaran a él diciéndole que era como un perro, a lo que hoy hacemos desechando a las personas que están pidiendo dinero. La realidad es que no hay una diferencia. Ambos están en pecado. Y nosotros estamos en el juicio a favor de la parte de yo estoy mejor. ¿Ok? Entonces sigue habiendo una desigualdad social. ¿Sí? Pero también viene juicio de Dios. Viene una parte donde muestra un contraste en la vida, de lo que viven en la vida terrenal y lo que pasa en el descanso, ¿sí? Por una parte, Lázaro sufrió mucho y estaba en pecado. El rico tenía mucho, pero estaba en pecado. ¿Por qué el rico se va al Hades y Lázaro se va al seno de Abraham? O sea, no es como que el pecado del rico fuera peor que el de Lázaro. Pecado uno y pecado otro es de otro. Sí. ¿Cuál es la situación del juicio de Dios aquí? De la misericordia. Porque los roles se invierten. ¿Sí? Ahora imagínate el rico que ni siquiera quería aventarle las migajas. Era lo que alcanzara a comer. Y ahora le decía que remoje su dedo en el agua y que lo ponga en mi lengua. Por el calor que tenía. Imagínense el calor asfixiante en el Hades, que dice Padre, y ni siquiera le pide a Lázaro. Le dice, Padre Abraham, Dile que me dé. dile que moje su dedo en el agua y me lo ponga en la lengua. Sí, dice, no puede. No hay forma, porque aparte, o sea, la Biblia aquí marca una situación de que no podemos orar por las personas que ya están que ya pasaron al siguiente. O sea, si Abraham, el padre, dijo, ya no hay nada que hacer, no hiciste caso, ¿verdad? Y todavía le dice, manda a Lázaro para que vaya, interceda y se muestre allá a mis parientes. Dice, si no creen en esto, de nada sirve que Lázaro venga y se aparezca y les diga lo que tienen que hacer.
Porque si se aparece Lázaro, ¿qué van a ver los hermanos? Sí, pero ¿qué van a ver? O sea, viene alguien que ya murió, pero ¿a quién van a ver? A Lázaro. ¿Y Lázaro quién era para ellos? Pecador. Sí, un pecador. Un mendigo, un pecador, alguien. Entonces, les va a llegar a advertirse, de nada sirve, porque lo van a seguir juzgando a como lo juzgaron en vida. A ver, ¿viste? Bueno, la realidad, la verdad, es que en aquel tiempo había mucha más pobreza, había esclavitud, por ejemplo, había mucha miseria, de tal manera que los ricos Ujú. pues eran despiadados, Sí, porque esa era la forma de ser. esa es Con la el- respuesta. Con el pobre, eran de esta manera, yo digo porque, por ejemplo, ni siquiera las obras les querían dar. Entonces, había mucha más gente en la miseria, mendigos, etc. Entonces, eso propiciaba más ese tipo de situaciones. Sí, y dijo una palabra ahorita, despiadados. Sí, entonces todos estamos en pecado. No hay una forma donde ya no soy pecador, todos estamos en pecado. Todos somos pecadores. Pero hay gente despiadada. Por eso, o sea, justamente por eso es de que Lázaro estaba del lado donde lo estaban consolando, a pesar de lo que había hecho, a pesar de la forma en la que estaba. Igual y su corazón estaba arrepentido, pero no podía dejar de comportarse como mendigo, ¿verdad? Pero del otro lado tenemos al rico, que ni el nombre mencionan, ¿verdad? Tenemos al rico, sí, pero era alguien despiadado. Incluso en la muerte piensa en su beneficio, que le avisen a mis hermanos, para que no se topen con esto que hoy tengo. O sea, sigue pensando en el beneficio. No fue que vaya al mundo y predique. No. Nada más a mi papá, nada más familia. a mi familia. Nada más a mis hermanos. Esa es la respuesta del por qué uno estaba de un lado y el otro del otro. No era porque uno fuera rico y el otro fuera pobre. Era el egoísmo, es la indiferencia social de lo que la gente está a nuestro alrededor. Sí. Es esa parte, la falta de misericordia. Porque sabemos que Dios es misericordioso con nosotros, pero a nosotros nos cuesta ser misericordioso con los demás. Mucho nos cuesta. Nos cuesta demasiado. ¿Por qué? Porque llega un juicio en donde decimos, no lo merece. No es justo que yo le dé algo de mi esfuerzo. Aparte les voy a decir una cosa. En cuestiones de hacer juicio, nosotros somos muy duros como personas. Sí, El estándar para juzgar a las personas es muy alto cuando Dios nos lo pone más abajo. ¿Sí me explicó? Pero Sí. nosotros en la carne, si ya lo viste, por eso, es lo, o sea, inmediatamente le encontramos respuesta a una falla. Sí, pues es que, acuérdate, era esto, hacía lo otro, es un pago. Así somos. Es como decía él. Él decía, por ejemplo, que nosotros ponemos la vara muy alta para ser misericordiosos. ujú, Vemos a alguien que está, por decir, joven, anda pidiendo, pues se ponga a trabajar, pero no nos ponemos a pensar ¿Cómo está viviendo cómo emocionalmente? vive, de qué vive. Entonces nosotros, para ser misericordiosos, no. Nosotros sí queremos tener que Dios Que tenga Dios da misericordia de misericordia, nosotros, en todos los aspectos. pero nosotros hacia los demás, no. nos cuesta demasiado. Pero y en muchas ocasiones nos hemos convertido como el rico. ¿Cómo qué? El rico, aún sabiendo de la palabra, aún sabiendo de que debemos ser misericordiosos, porque agarramos un ejemplo. Vamos y vemos a los limpiabrisas o alguien que anda así como medio mal. ¿Qué hacemos? Te sube rápido y digo, no, me voy a hacer algo. O me vaya, ¿por qué? Pues porque desafortunadamente sí han golpeado los que están ahí, las personas, cuando que no les das. Pero nos convertimos en el rico, despreciando, no teniendo misericordia de las personas. Eso es cierto. Sí, y nos ponemos a cuidar su vida, ¿va? No le voy a dar para que se lo gasten más. Para que den. En vicios. Pero hay Para eso. otro tipo de situaciones todavía.
Puede una gente tener cierto nivel económico o ser rico, por ejemplo, o cierto nivel económico donde esté holgadamente viviendo, pero puede tener muchos problemas emocionales, puede Sí. tener tristeza, puede tener soledad, puede tener ese tipo de situaciones que son angustiantes, y ahí él requiere de la misericordia de Dios. Él requiere estar cerca de Dios y tal vez todavía esté sufriendo más. Esa gente que tiene dinero, y no necesariamente todos, ¿verdad? Esa gente que tiene dinero quisiera la misericordia de Dios más todavía que aquel que anda viviendo de los desperdicios, por ejemplo, dependiendo del caso. La realidad es que mientras menos tienes, más agradecido eres. Así es. Sí. Mientras más No tienes, siempre, pero, sí pero es puede una ser. es un Porque común. es que muchas veces el que económicamente está bien confía en lo que tiene. En cambio, el pobre, como sabe que no tiene, es más fácil. Sí, Esa es la gran diferencia. sí, es la realidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos enseña Lázaro y qué nos enseña esta historia? La misericordia de Dios, el juicio de Dios de acuerdo al corazón de Dios, no de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es correcto. Porque el rico se vestía de lino y se vestía de púrpura. El púrpura era lo más caro por la... Era muy costoso hacer el púrpura. Era demasiado costoso llegar a ese color. Por eso es de que todo se utilizaba de púrpura. Hoy en día pues ya no hay... No, a quien le gusta el poco. No, o sea, hoy en día ya no es tan así, ¿verdad? Pero antes se ocupaba el púrpura porque era un trabajo extenuante sacar el púrpura y por eso era costoso. Dice que se vestía de púrpura y de lino fino. Y de lino fino todavía. Entonces, hay una situación que está pasando aquí, que pasamos por alto, y es la parte donde Dios actúa en misericordia cuando las personas, aun cuando las personas no lo merecen. Sí. Dios actuó en misericordia con Lázaro, poniéndolo a descansar en el seno de Abraham. Sí. Pero no sabemos toda la genealogía que haya pasado Lázaro. Y muchas veces nosotros condenamos a las personas por de dónde vienen. Imagínense una persona que sepamos que viene de un abuelo asesino, de un bisabuelo que tuvo muchas mujeres, de un padre que se acostó con su nuera, o sea, cosas bien extremas, y que esa persona venga y quiera ser, o si es mujer, la esposa de tu hijo, o al revés, de tu hija, si es hombre. ¿Qué pensaríamos nosotros? Lo primero es que lo que tenemos en la carne sale inmediatamente. No, ¿qué de bueno puede salir de esa genealogía? No. Aparentemente no. Vamos a Mateo 1:1. Aparentemente, Pues por eso si dije. Dios es misericordioso, Sí. y tiene misericordia, Mateo. 1:1. Mateo 1:1. Vamos a ver la misericordia de Dios hasta qué punto alcanza. Mateo 1:1. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 1:1, así es. Ahí está pegadito, ahí está, mira. Sí, ¿listos? Ya lo tienen, amén, amén. Que lo voy a leer. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Estás en el 1-1? 1:1. ¿Sí? Es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón.
Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de lo que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora, así tal cual, leyendo esto, ¿qué les dice la palabra? ¿Quién sabe? Porque ¿qué revelación puedes encontrar en la genealogía? Solamente lo que se enseña muchas veces es muestran la genealogía para que la gente vea que viene de David y cumplió la profecía de que tenía que ser hijo de David, ¿verdad? Y sí, lo más que nos ponemos a pensar es la parte, ¿quién era David? ¿Quién era todo lo que provocó David? Asesinó a uno de sus mejores amigos, ¿verdad? Entonces toda esa situación. Pero si lo analizamos uno por uno, tendrían varias sorpresas. Ahora, si Dios tuvo misericordia escogiendo el linaje de Jesús, ¿por qué nosotros no podemos tener misericordia con las otras personas? Porque ese sería tener el carácter de Cristo. La misericordia tiene que ser nuestro emblema. El carácter de Cristo, misericordia y gracia. ¿Qué es la misericordia? Darnos lo que no merecemos. No, esa es la gracia, perdón. La gracia es que nos den lo que no nos merecemos. Y la misericordia es el amor que nos tiene el Señor a pesar de quienes somos. Entonces, nosotros no podemos tener misericordia y gracia hacia los demás, pero sí queremos al Señor que nos la dé, ¿verdad? Ahora, vamos a desglosarlo poquito a poquito. No voy a desglosar todos porque si no nos aventamos aquí toda la semana, ¿sí? Y en aquel entonces tenían poquitos hijos, ¿cuántos hijos? Tenían... Sí. Bueno, unos. Con una mujer. Con una mujer. Porque Sí, luego tenían otras mujeres. Luego otra. Sí. Tenían hasta 40 hijos. Ahora, por ejemplo, Abraham. Abraham es el padre de la fe. Es el que ofreció a Isaac como sacrificio ante Dios, ¿verdad? Pero Abraham ofreció a su esposa como prostituta 2 veces. Abraham. A Sara, sí. A Sara. ¿Cómo es posible? Digo que ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía miedo que le quitaran la vida porque Sara era hermosa. Y dice que cuando llegó el emperador a decir yo quiero con esa mujer, se la ofreció para cuidar la vida. ¿Eso qué es? Prostituirla. Prostitución. sí, o sea, de alguna manera por la Estaba vendiendo por su vida a su mujer. Sí, y no lo hizo una, lo hizo 2. por salvar la Era su hermana. Decía que era su hermana. Y fíjense, su Gonzalito, y tenía 70 y no sé cuántos años la Sara. Estaba bella. Y estaba hermosa para que el de Egipto dijera, uy, ¿sabes qué? Tráiganla. Y preguntó, ¿quién es? Mi hermana. O sea, entonces digo, es legítimo. Que dijo, hola, cuñado. Sí. Pero Dios le habló y le Sí. Hermana, quiero a tu hermana. Ahora, Abraham no obedeció al Señor cuando le dijo, sal de ahí sin tu parentela. Ah, no. Se llevó a su sobrino. Claro. Eso Tenía que pasó también en la llevárselo. historia de Esther, ¿no? Que decía que era su primo. ¿De quién? En la historia, sí es de la de Esther, ¿no? No es en la otra que estuvo igual es Isaac con Rebeca. Ah, Sí. Entonces, no obedeció a Dios porque no le pidió permiso a Dios para ir a Egipto.
dudó muchas veces. Ahora, ¿por qué es el padre de la fe y el padre de la obediencia? No obedecía. Era socarrón. Si no tenía fe, tanto que ofrecía a la mujer para que no le pasara nada. Obediencia no tuvo. El Señor le mandó la promesa de su hijo hasta que su sobrino se fue de él. Hasta que se fue Lot. Sí, se va Lot y le dice, ya se fue. Ahora viene la promesa de que vas a tener un hijo. Y él no creyendo, y Sara no, tomaron a otra mujer. Por eso el problema de Palestina y de Israel. ¿Cómo te explico? Porque Ismael es la parte de Palestina y Isaac es la parte de Israel. Por eso el problema aquí se van a tener choque frente a frente toda su vida. ¿Verdad? Bien escrito. Porque no creyó. Pero es el padre de la fe porque él actuó con fe con lo de su hijo. O sea, el Señor nos llama no por lo que hacemos en nuestra vida malo, sino por el momento de obediencia que tuvimos. Hubo incluso en los reyes, los reyes 1 y 2, y la mayoría de ellos, por no decir todos, mataban a todos los opositores, por ejemplo. Era la costumbre y matar a la descendencia para que nadie reclamara. Para que nadie le hiciera competencia. Sí, Ya sí. se la llevaban ahora sí ya bien. Pero en la mayoría fue así. Sí. Ahora vamos a ver, después de Abraham, Isaac fue el que más o menos se comportó bien, porque hay muy poco de Isaac, ¿verdad? Sí, poco. Pero de Jacob le robó a su hermano la primogenitura. Se aprovechó de su papá ciego y enfermo para robar algo que no le pertenecía, ¿sí? Y al final es llamado Israel. ¿Por qué? Porque se confrontó con el Señor. Jacob se llama suplantador, ¿sí? Y Israel es el que lucha con Dios. Porque fue el único que se le aparece un ángel y se agarra a moquetazos con el ángel. Todos los demás huyen, pero Jacob no, ¿sí? Y por eso es el honor de ser llamado Israel. Y por eso el pueblo de Israel se llama Israel. Pero de alguien que no tenía que tener la descendencia, de alguien que no le pertenecía a la primogenitura. Él la robó. Y luego viene Judá, hijo de Jacob. Ahora, Judá era la parte de la tribu que mejor se portó. Entonces, podríamos ver muchas cosas buenas de Judá, a excepción que tuvo relaciones sexuales con su nuera, porque él estaba contratando una prostituta. O sea, no es que la nuera llegó y lo engañó. Es que Judá contrató una prostituta, la nuera se disfrazó, ¿sí? Y tuvo relaciones sexuales sin saber lo que era su nuera. Entonces todo el mundo dice, ay, pobrecito Judá, lo engañaron. Pero fue a contratar una prostituta. ¿Quién contrató una prostituta? Eso es pecado. ¿Sí me entienden? O sea, estamos hablando de la genealogía de Jesús, ¿sí? Tamar es la nuera de Judá. Fue la que se disfrazó, ¿sí? Fue una mujer astuta, ¿sí? Y porque quedó viuda 2 veces. Engañó a su suegro para concebir gemelos, Fares y Zera. Fares es parte del linaje de Jesús. Luego vamos a brincarnos a Aminadab, ¿sí? Es el suegro de Aarón y padre de Nazón, el líder de la tribu de Judá, en el periodo del Éxodo. Entonces, si estuvieron en el periodo de Éxodo y no pasaron a la tierra prometida, ¿qué significa? Que no creyeron en la promesa de Dios, que pertenecieron a los que dijeron, no, vámonos a Egipto. Así es. Mejor regrésanos allá. Ya se Aquí ve no qué queremos comer. estar. Ya teníamos comida segura. Allá tenemos comida segura. Es parte de esa generación, ¿sí? Pero Salmón, su hijo de Nazón, el líder de Judá, sí pasa. Y se casa con Rahab. Ahí dice que viene de Rahab. Ahora, vamos a ver primero. ¿Quién era Rahab? Era una prostituta de Jericó. Ni siquiera era legal que él se aparentara Con ella. con una mujer de Jericó. Ahora, ¿cuáles son los puntos claves de Rahab? Era cananea, ramera y que vivía en la muralla. No vivía dentro del pueblo,
vivía en la muralla. Ya ¿Sí? estaba relegada. ¿Sí? Pero reconoció que Jehová era el verdadero Dios. Arriesgó su vida para proteger a los espías israelitas. ¿Sí? A cambio de su ayuda, los espías le prometieron salvarle a ella y a su familia. ¿Sí? Y Rahab y Salmón tuvieron a Boz. Boz es el que viene en la historia de Ruth, que se casa con Ruth. Y Ruth era una mujer moabita, prohibida por la ley. O sea, no viene una descendencia pura. No. De Jesús no viene una descendencia pura. Tienen eso. ¿Sí? Entonces, y luego de ahí, Boz y Ruth son los abuelos de David. ¿Sí? David, el rey de Israel. El hombre conforme al corazón de Jehová. Así Desechado por la familia. Era un hijo ilegítimo de Isaí. Y David fue un hombre que desobedeció a Dios muchas veces. es. Pero se arrepentía siempre. Siempre se arrepentía. Pero engañaron a Urías. Urías es uno de sus valientes. Urías viene en la palabra como los valientes de David. De los fieles de David. David sale a orar, se ve en la ventana en su balcón y ve a Betsabé bañándose y la manda a traer. ¿Sí? Tiene relaciones con ella y sale embarazada. Al saber que estaba embarazada, mandan a traer a Urías. Y le dice David a Urías, ve y estate con tu mujer. ¿Para qué? Para que cuando regrese de la guerra la mujer llegue y ¿qué crees? Pero ya fueron soy adelante, pues. No, primero le dijo, ve y ten una noche con tu mujer. No. Llégate a tu mujer para que cuando se fuera a la batalla, él pudiera regresar. Pero Urías dijo, yo no puedo ir a la batalla. Yo no puedo ir con mi mujer si mis amigos están en la batalla. Pero como buen soldado me voy a quedar en la puerta del rey cuidándolo toda la noche. Y se quedó en la puerta de David resguardando al rey. Y cuando sale David dice, ¿qué pasó? No, aquí estuve resguardándote toda la noche. Y es cuando lo mandan al frente de la batalla y le dice, cuando la guerra esté en su punto más recio, abandónenlo. Ahora, si Urías, ¿verdad?, está en la batalla, en lo más fuerte, y ve que todo Israel se echa a correr, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Igual. Pues se están echando a correr, pues nos echó a correr con ellos, ¿verdad? Claro. Fue el único que se quedó. Era tanta su fidelidad que él se quedó al frente de la batalla, siguiendo luchando, y lo mataron. No, yo en vez de él me había volteado para atrás, pero yo bajaba todo. ¿A dónde van? ¿Sí? Entonces, vean nada más el corazón de Urías, ¿verdad? Mucha fidelidad. Mucha fidelidad, y lo asesinaron por órdenes de David. Fue cuando se quedó David con su... Cuando con Betsabé, y pierden a ese bebé. Por eso decimos que el dinero y las mujeres son la desgracia del hombre. Pero ese bebé sí Es la alcanza a nacer, perdición ¿verdad? de Nace el bebé, pero muere el bebé. No hubo descendencia. O sea, no, pero era la parte donde, pues si yo me estoy llegando a una mujer que para Dios no es correcto, nace el bebé y se deja el bebé muere, que pues ¿sabes qué? Pues no puedo estar con esta mujer. Le valió y siguió con Betsabé, bro. O sea, le vale a David, sigue con Betsabé, ¿sí? Y de ahí viene Salomón. Y de ahí viene Salomón. Salomón es hijo de Betsabé y de David. El hombre más sabio, con más sabiduría escrita en la Biblia, pero que su corazón se desvió a causa de sus mujeres. No tuvo tantas esposas, 700 esposas y 300 concubinas. Nada más. Y su perdición fuera Fueron las mujeres. Poco alegre el hombre. Yo con una y una suegra ya me anda. con una 700 esposas Hay algunas suegras, y, imagina, que y son todas buenas y muchas de personas. las esposas eran de otros países. Sí. Por eso llegaron y le hicieron un desastre. Hicieron altares alrededor de Israel en los lugares altos de dioses paganos. La egipcia. Porque agarró Sí. mujeres de todas las creencias. Sí, porque Pero, pues pero bueno, aquí hay que ver también, no todo tan mal de ¿cómo se llama? Salomón. De Salomón, porque Salomón lo hacía como estrategia. Ah, sí, O sea, era también. una estrategia a veces de que quería aquella parte y para obtener esa parte decía el rey, bueno, sí, pero te vas a casar conmigo. Sí, échala.
Sí, que Sí me tanto lo explicó, hacían, pero, ¿verdad? pero era porque iba adquiriendo cosas, iba Eso no lo su imperio. salvaba. Eso no lo Sí, ¿no? salvaba. Ahora- Permita, eso no lo salvaba a Salomón Ajá. de, por ejemplo, del juicio de Dios. Sí, ¿no? O sea, por ejemplo, la egipcia le empezó a meter dioses egipcios que algunos eran, ¿cómo se llama? No, algunos todos eran hechos de material. Entonces, el celo de Dios era que, pues estaba mal. Sí. Estaba mal y entonces ahí es donde hubo algunos problemas con Dios porque Dios quería que lo veneraran a él, a Dios. Quiere, no quería, Quiere. que solo sea él. Así es. Sí, ahora, Salomón, ¿cuántas veces habló con Dios? 3. ¿3? En la palabra está puesto que habló 3 veces con el Señor. O sea, era la sabiduría de Salomón lo que Dios le había otorgado que hizo que fuera. No fue la dirección de Dios. Fue la sabiduría tal Fue cual. la carne de él, Lo que hizo que fuera no tan. fue dirección de Sí. Dios. Ahora, ¿por qué David es nombrado como un hombre con el corazón de Dios? Después de todo lo que hizo. Porque en su corazón le quiso hacer un templo al Señor. Ah, sí. 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 Ay, díganme salud antes de que se me salga. Sí. Entonces, en su corazón él le quiso hacer un templo. Pero el Señor le dijo no, porque hiciste un consenso cuando te dije que no hicieras consenso, ¿verdad? Entonces por eso no lo vas a hacer tú, pero lo va a hacer tu hijo Salomón. Por eso es, porque Dios no pidió un templo. David que quiso hacerle un templo. Por eso dice, un hombre conforme al corazón de Dios. No por cómo se comportó, fue por una acción. Salomón, sabiduría. No se comportó con sabiduría, pero fue justo gobernando. ¿Sí? Luego viene Roboam. ¿Se acuerdan de Roboam? Lo vimos hace poco el hijo. No, pero que a mí me gustaría que recalcara más, por ejemplo, de cómo logró tener, porque era muy sabio Salomón. Pero esa es otra predica. No, pero ¿cómo logró tener qué? Salomón. No es todo el linaje. Bueno, que está estamos bien, hablando. ya me. No, pero ¿cómo logró tener qué? Por ejemplo, sabiduría, El Señor se la... ser uno de los más ricos, Sí. ser uno de los reyes más ricos de la época, esas cosas. Sí, una de las cosas es que llegaban los reyes y le pedían un consejo y decían, este hombre definitivamente tiene la sabiduría de Dios. Entonces era lo que hiciera que le regalaran cosas y que le regalaran situaciones. Entonces le regalaron oro, le regalaban ya hechos los escudos de oro, le regalaban los cedros, le regalaban todo y le hacían muchas ofrendas a él. Entonces, a causa de lo que comentaba la hermana Viri, era de los matrimonios que él llegaba a tener con los otros reyes, con las hijas de los reyes, pues ya no podían entrar en batalla con ellos, porque entrar en batalla con ellos era entrar en batalla con sus hijas. Entonces llegó un momento donde Salomón fue uno de los hombres que más fue consultado por reyes, y a causa de esa consulta pues había un pago, ¿sí? Y eso fue que fuera próspero. Se hizo tan próspero que era como hoy una nación poderosa, como se pone Estados Unidos o Rusia, donde nadie le hace guerra porque, pues, o sea, ¿dónde le voy a hacer frente a Estados Unidos con lo que yo tengo? Por eso era que por eso siempre vivió en paz Salomón, porque era tanto lo que tenía, tantas carrozas, tantos escudos, tantas lanzas de muy excelente material, que no había forma de hacerle la guerra. Mucha riqueza. Era demasiada riqueza. O sea, podía tener una guerra durante años y años y años y años. Y las peleas aparte agarraban el ejército de la gente, Sí. pasaba a ser parte del ejército. De parte de eso. Entonces, la gente quería ser parte del ejército de Salomón. Entonces no peleaban tanto, así como si los ponían a pelear, no era así como que. Entonces, por eso Salomón no tuvo ninguna batalla. Porque los reyes decían, ¿para qué voy a mandar a pelear a Tangamandapio con Estados Unidos si Tangamandapio va a decir, no, yo quiero ser americano? ¿Quién te dijo que quiero pelear? No, yo quiero ser gringo. Entonces van a llegar con la banderita, ¿sabes que no quiero pelear contigo? Pues hazme gringo. Pero aparte no tengo nada, ya que se tiene mucho. Exacto, fue esa parte. Fue uno de los primeros hombres. El primer hombre que se cree que tuvo más consenso, todavía más que Salomón, fue Job. Porque hay una parte en donde Job que dice que los príncipes y los reyes del mundo se tapaban la boca para escuchar el consejo de Job.
O sea, era tanto que no querían ni siquiera que le saliera un sonido así de... para interrumpirse. Se tapaban la boca para escuchar a Job, ¿verdad? Entonces era algo parecido a lo que pasaba con Salomón. Por eso tuvo tanto poderío. Y más que nada fue por la cobertura que puso Dios sobre Salomón por amor a su padre David. ¿Sí? Fue amor a su padre, la realidad. Por eso Salomón pudo construir el templo como lo pudo construir, con tanta situación. O sea, un piso de... Sí, algo impresionante. Mejores maderas. Querubines de madera cubiertos con oro. O sea, era algo impresionante lo que hizo Salomón. Es algo que hoy en día sería imposible en el costo, ¿verdad? Tiene que ser mucha riqueza para poder hacerlo, ¿sí? Pero Salomón tiene un hijo que se llama Roboam. La otra vez hablamos de él, que fue el que falló por su arrogancia, que desobedeció a los sabios que eran de su papá, y tuvo consejeros jóvenes, ¿sí? Hizo que la nación se dividiera en dos, ¿sí? Porque aumentó la carga tributaria y la parte del trabajo, ¿verdad? Yo creo que sí se acuerdan. Y luego viene Abías, también conocido como Abiam, hijo de Roboam, rey de Judá. Él falló en su lealtad espiritual y su conducta moral, siguiendo los malos pasos de su padre. El rey Asa de Judá no confió en Dios durante una enfermedad en sus pies. A pesar de que fue un rey piadoso, prefirió buscar ayuda exclusivamente a los médicos en lugar de recurrir al Señor. Fíjate nada más el pecado del rey Asa. Confiar en los médicos en vez de confiar en Dios. Si hoy tuviéramos eso plasmado en nuestras vidas, ¿qué pasaría con nosotros? ¿En quién confiamos más? ¿En el médico o en la oración de que Dios nos puede sanar? Lógico, que sigue siendo más o menos lo mismo, la confianza en los médicos. ¿Sí? Tenemos más confianza en los médicos. Hay un tema que estamos hablando, que hemos estado dialogando sobre las sanidades. De hecho, la semana pasada creo que lo comentamos, ¿no? Las sanidades, de que hay algo que tenemos que entender, de que las sanidades se tienen que dar. Pero entonces, ¿cuál es la solución? ¿De qué? Curar, sanar. Para que... Sí hay sanidad, porque hay sabiduría. Sí. Pero Dios es el... Dios les da el conocimiento a ellos, no se los da a todos. Sí, ahora, antes los médicos eran como brujos. Sí. No eran No eran de medicina. No eran de hoy en día. O sea, ¿por qué? Porque lo hacían con plantitas, lo hacían con situaciones que hoy en día dices, oye, es que hoy se utilizan cápsulas. ¿De dónde vienen las cápsulas? La penicilina Del hongo, no viene de una planta, de un hongo. Nada más que hoy se ven más modernas. Por eso, pero al ir al médico, ¿está mal? No, por eso te digo que No, si no siguiéramos está con mal. la misma parte de lo que pasó con el juicio que tuvieron sobre el rey Asa, el juicio que tuvo sobre el rey Asa, si no hubiera cambiado la misericordia de Dios, ¿cómo estaríamos hoy en día? No, y el médico de ese tiempo era diferente Al de era hoy. uno y está fundamentado en cosas muy diferentes a las actuales. Entonces el médico de ahora se prepara, está a hacer muchas cosas en descubrimientos, en ciencia. Entonces son cosas diferentes, son médicos diferentes. Sí. Algo diferente. Pero tenemos que seguir buscando la sanidad a través de la oración. Sí. Tenemos que seguir buscando eso. Tiene que ser nuestra primer Así es, primero la oración. búsqueda, la oración, ¿verdad? Y luego viene el rey Josafat. El rey Josafat fue el que formó la alianza militar con Acab. ¿Saben quién es Acab? El esposo de la que se pintaba los ojos, Jezabel. ¿Ok? La mera buena de Sí. las brujas. Era una brujilla. Sí, demonios. Fue la que trajo los Baales. La que trajo los Baales a En Israel. ocasiones a veces en inglés hay una, casi siempre hay una que sabe. Sí. Sí. No, no, ni déjame decirte. En las familias hay una que sabe. Sí. Ahora, Jezabel, ¿quién es bíblicamente hablando? Jezabel es alguien que tenía control sobre el reino, pero aparentaba que el control lo tenía su esposo. O sea, Jezabel, un espíritu de Jezabel nunca va a querer ser... ¿eh? ¿No es una bruja? No, el espíritu de Jezabel es la que quiere tener el control, pero no aparenta tener el control. O sea, cuando hay una mujer que es controladora, no es el espíritu de Jezabel.
el espíritu de Jezabel tiene que ser controladora, pero tras bambalinas, porque tiene que ser tras engaño. ¿Sí? Hay mujeres que se mueven en el espíritu de Jezabel, que son controladoras, que son eso, que son aquello, pero no en el espíritu totalmente, no es una posesión del espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel siempre va a ser atrás, aparentando que el que tiene la autoridad es el varón. Por eso dicen esos dichos populares, el que manda es él. ¿O cómo dice? Y aquí tiene la última palabra. Ah, sí. El que manda es él, pero la última palabra la tengo yo. Sí. Porque al final así es, ¿sí me explico? O sea, esa mujer... ¿Cómo? A ver, ¿cómo está? Así es. Porque esas mujeres eso hacen. O sea, él manda, él dice, él decide. No sé a ver qué dice él y luego por... No, vamos, no. Ahora, el espíritu de Jezabel no tiene que estar solamente no puede estar solamente en una mujer. También es en hombres. Lo principal es querer tener el control de todo, pero que no parezca. ¿Ok? O sea, piadosamente, amorosamente, sensualmente, como lo queramos ver, pero es alguien que siempre quiere tener el control. ¿Dónde se ve más el espíritu de Jezabel? A través de la lujuria, porque tiene control de alguien a través de la lujuria. Es donde puede manifestarse, pero no forzosamente tiene que ser a través de la lujuria. Puede ser a través de cualquier cosa, pero hay que tener mucho cuidado con esta situación, ¿verdad? Porque hasta en el Apocalipsis dice, ¿verdad? Todo lo hacen bien, a excepción que has dejado entrar a Jezabel, ¿verdad? Y echó a perder todo. Ahora, parece piadoso todo, pero no. ¿Sí? Jezabel, cuando llegan a matarla, se pinta para agradarle al rey. Por eso se habla de que tiene un espíritu lujurioso. El pecado no era la pintura, era lo que quería hacer, lo que quería provocar, ¿verdad? Entonces, es esa parte de lo que pasó con el rey. Ahora, el rey Usías falló por soberbia, desobediencia. Y Usías, por si lo ubican, fíjense nomás, viene del el rey de Jesús, fue el que usurpó las funciones sacerdotales. Fue el rey que, a pesar de que era próspero, y quemó incienso en lugares donde no podía quemar incienso. El que quemó incienso con fuego extraño. ¿Se acuerdan esa parte del fuego extraño que viene en la Biblia? Fue ese rey quien hizo el quemó incienso, que es como fuego extraño. Luego viene el rey Manasés, el mejor rey. Fue el peor rey de Israel, ¿verdad? Fue el peor rey de Israel. Fue uno de los reyes más inicuos de Judá. Cometió fallos graves que se alejaron totalmente de los mandamientos divinos. Tuvo una idolatría extrema, tanto que profanó el templo de Dios en Jerusalén al introducir altares de dioses falsos, incluyendo imágenes talladas de madera adentro del templo del altar del Señor. Ahí los puso. Prácticas ocultistas, o sea, practicó la hechicería, adivinación, consultó a nigromantes y espiritistas. Quemó a sus propios hijos vivos como sacrificio a dioses ajenos, paganos, en el valle de Hinnom. Llenó Jerusalén de sangre inocente, persiguiendo y matando a quienes se oponían a los mandatos por fidelidad a Dios. O sea, fue el primer perseguidor de los que amaban al Señor. Extravió al pueblo de Judá para hacer más que las naciones que Dios había destruido delante de los israelitas. O sea, destruyó más Manasés que los que habían intentado gobernar a Israel, ¿verdad? Entonces fue el peor rey. Luego Amón siguió los pasos de su padre, pero Amón tuvo un corto tiempo porque el Señor quedó hastiado y quitó a Amón. Y luego puso a Josías, ¿sí? Josías es reconocido bíblicamente como el mejor rey que ha tenido Israel. ¿A qué edad creen que fue coronado Josías? ¿Un chico? Sí, a los 8 años. O sea, ¿qué edad tenía su papá cuando murió? O sea, su papá era joven, literalmente. Entonces fue coronado a los 8 años. Y a sus 8 años transformó la nación mediante una profunda reforma religiosa, eliminó la idolatría de su papá, restauró el templo y renovó el pacto con Dios, ¿sí? Cuando manda a sacar todo lo que es del templo, o sea, manda a tirar todo lo del templo que no era de Dios, lo manda a quemar.
¿verdad? Manda a quemar todos los lugares altos que habían hecho de Baal. Y luego dice, traigan los utensilios. Baal era un dios. Baal era el dios de Jezabel, que era el significado de Baal, o más bien el dios Baal era el dios del agua, en aquel entonces de la lluvia. Pero el Baal es hacer las cosas más fuertes de como ya estaban. Entonces, el agua llegaba, pero adoraban a Baal para que el agua tuviera un mejor resultado en los plantíos. ¿Sí? Por eso cuando nosotros decimos que seguimos a un Baal, es cuando el Señor nos dice, vas a hacerlo así. Lo que me está diciendo el Señor lo voy a hacer, pero le voy a aumentar esto porque es mejor mi plan. Eso es un Baal. ¿Puedo? Sí. Baal era un dios Pagano. pagano, era un dios material, Ujú. de hecho material, que adoraban, Sí. lo adoraban y tenían, por ejemplo, ¿cómo se llamaban estos? Profetas, Sí. profetas que se ponían a adorarlo. Sí. Adorarlo ahí. Se cortaban. Con demás gente, sí, así es. Pero también en ese tiempo estaba, no me acuerdo si Elías. Elías, Sí. Elías y después fue Eliseo, Sí. ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, Elías tuvo que luchar de alguna forma diciéndoles que estaban mal. Sí. Incluso hubo un tiempo que no caía incluso la lluvia. 4 años. No caía la lluvia, pero aparte de eso, de que no caía la lluvia, fue Isaías, no, ¿cómo se llama? Elías. Elías, fue Elías el que para que pudieran creer en Dios, en nuestro Dios, que pudieran creer, provocó, conjuntamente con Dios, provocó que cayera la lluvia y creo que mataron a todos los profetas. Sí. que adoraban. Los degolló. Los degolló. degolló. Sí, hicieron un altar donde pidieron que cayera fuego y encendiera el altar. Y Elías mandó a traer aguas. Está leyendo Reyes. Mandó a hacer todo eso. Y al final... Ya hace Mi tiempo, esposo pero que no también- leía nunca la Biblia, ¿eh? Ay, gloria a Dios. Bueno, pero ahí les voy a comentar nada más. Esto es en el rol de la mitología, porque ahí decía que era una deidad de origen cananeo y fenicio. Sí, Ese Baal, en la actualidad, son figuras demoníacas. sí. Es lo mismo. ¿Sí? En eso es Belcebú, Baal, que son los, ¿cómo se llama? Son los Baales en la actualidad. O sea, demonios. Sí. Aunque Baal es cualquier cosa que ponemos en la parte de nuestra opinión en las cosas que está haciendo Dios. Eso ya es un Baal. O sea, si el Señor nos manda a hacer algo y nosotros lo hacemos en nuestra opinión de algo, es que va a ser mejor. Si lo hacemos así. Y justamente es la parte que estábamos hablando ahorita, con la misericordia, ¿verdad? Entonces el Señor te manda a alguien para que le des una moneda y tú en tu juicio dices no, porque se lo va a gastar en alcohol. O sea, tu juicio es mejor que el de Dios. Eso es un Baal. ¿Quién dijo? Sí, eso es un Baal. Porque tú tienes que dar y no tienes Sin por ver a qué. quién. Exacto, Sí. y ni tienes por qué juzgar Nada. si se lo va a comer, se lo va a fumar, si lo va a tirar. Y pasa mucho con los niños, de que los niños, es que se lo voy a dar para que se lo den a su padre. Al mantenido. Ajá. Que lo manda a pedir. Sí, que lo manda a pedir. Y nuestro juicio Así es. es más importante que el juicio de Dios. Eso es un Baal. ¿Verdad? Entonces, cuando Josías llega y dice, ¿sabes qué? Saquen todos los Baales, sacan todo. ¿Y saben qué? Saquen todo el instrumento que tenemos guardado en la bodega. Y vamos a ponerlo otra vez en el templo. Todas las cosas de oro y todo lo que tenían, ¿va? Al fondo encontraron el libro de la ley. Encontraron la palabra. O sea, ni siquiera ya la revisaban. Estaba abandonada. Estaba abandonada. Dice, hallan los libros de la ley, la Biblia, y pide que se la lean. Y cuando se la leen, dice, hoy todo lo que he hecho está corto contra lo que el Señor quiere hacer. Y por eso hizo una reforma. Pero no eran pergaminos. Eran pergaminos, por eso eran los púlpitos. Para eso era, ahorita ya no, los púlpitos pues ya nada más es, yo digo que ya no es un púlpito, ya no es actual, pero la parte del pergamino, ponían los pergaminos y ya sobre los pergaminos los iban leyendo. Tienen una base así, bueno, todavía las iglesias judías leen su palabra en pergamino y le tienen que estar dando vuelta para que pueda ir. Lo van desenrollando de un Sí. lado y enrollando del otro. Sí, y ya lo van leyendo conforme a la escritura, ya sea.
como viene escrito. Entonces, Josías hace todo eso, ¿sí? Y cuando mejor se está portando el pueblo de Israel, viene la deportación a Babilonia. ¿Por qué? Porque cuando se va Josías, ¿sí?, los reyes empiezan a hacer lo mismo. Babilonia era muy rica. Sí, sí, Babilonia era muy rica y fue la primera que llegó y destruye el templo. Y ya después de Babilonia llegan los persas. Y ya después de los persas llegan los romanos. A propósito de Irán, Sí, sí, sí. Los persas. Llega toda esa parte. Entonces, si nosotros leemos la genealogía de Jesús nada más por leerla, pues no hay mucha cosa que descubrir. No, nada de importancia. Pues bueno, qué padre. ¿Verdad? Pero si lo vemos uno por uno, lo único que podemos ver no son los fallos de las personas. O sea, nos podemos poner a ver puros fallos, pero no es en lo que nos tenemos que concentrar. Es la misericordia. Toda la genealogía está mal, hasta que llega a José y María. estamos hablando de los reyes. No, de la genealogía de Jesús. Sí, pero Todos los reyes todos los reyes. están mal. Todos los reyes se equivocaron. Incluso antes de los reyes, desde Abraham, está todo podrido. Pero llega José, llega María, unos jovencitos de 15, 16 años, en donde el Señor dice, a ellos les voy a confiar que críen al Hijo de Dios. Fíjate nomás. Imagínate. Así, bueno, y conocía la genealogía. Y conocía la genealogía. Él la escogió. Claro. O sea, es como nosotros. Así de, por eso les decía, que llegue una mujer o un hombre de acuerdo a lo que tenemos, hija o un hijo, ¿verdad? Y que diga, ¿sabes qué? Yo voy a ser parte de tu familia. Y dice, ¿Qué? ¿Quién? o sea, eso va a cuidar a mis nietos. O de ahí van a salir mis nietos. Imagínense el amor y la misericordia de Dios que dijo, estos niños van a cuidar al Hijo de Dios. Lo van a criar. Hay una enseñanza de que José ya estaba más grande, pero no es bíblica. Eso ya está fuera de, ¿sí? Porque para lo que estaban viviendo, por el miedo que tenía José, o sea, José actúa en como lo que hoy consideraríamos una adolescencia, con un miedo de ay, no me van a decir que yo hice algo y mejor la prefiero abandonar, ¿verdad? Para que vean que yo soy el malo, a que algo pase. O sea, está hablando de un jovencito, pues, piadoso. Pero ¿por qué no nos habla de las características que tenían en aquel tiempo, por ejemplo, de la mujer que se iba a casar? ¿Qué características debía tener? Una mujer tenía que ser virgen, ¿sí? Tenía que haber pagado una dote, para empezar, la dote, y tenía que tener una, pues, familia, ¿verdad?, dentro del pueblo judío, ¿verdad?, para casarse con un varón pura. Cuando era entregado a un joven puro, ¿sí?, tenía que pasar por más todavía lineamientos, por así decirlo, que a alguien que ya tuviera otras esposas. Recordemos que ya había cambiado esa parte de tener varias mujeres por la situación de la cultura romana. Ya eran 300 años. O sea, ya eran 300 años de una cultura. Ahorita estamos hablando de una cultura americana de que llevamos 100 años y más o menos estamos impregnados de la cultura americana. Imagínense 300 años de alguien que está totalmente en tu casa enseñándote cómo vivir, ¿sí? Ya por eso ya no tenían tantas mujeres. Ya vivían bajo otra costumbre, ¿verdad? Y por eso es de que la mujer era apedreada si se llegaba a un hombre, o era encontrada como prostituta, o era encontrada en, ¿cómo se llama?, en engaño hacia el esposo. O sea, apedreaban a la mujer, pero la ley decía que tenían que apedrear a los dos, ¿sí? Está como cuando encuentran a María Magdalena, la encuentran y dice que la empiezan a apedrear, ¿sí? Las prostitutas estaban en un área, no era como, por ejemplo, en una ciudad que están en una avenida, ¿verdad? No, estaban en un área destinada como los leprosos, fuera como una zona roja, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían los hombres piadosos del Señor en una zona roja? No tenía nada que hacer ahí. Por eso el Señor, ¿verdad?, empieza a escribir en la tierra.
Muchos creemos, eruditos creen también, que estaba escribiendo los pecados de los hombres. Porque dice que llegó y escribió en la tierra con el dedo, ¿verdad? Nadie supo ni qué escribir. Sí, nadie pero imagínate que llegara, ¿por qué la están acusando? Y que empezara a escribir los pecados de los hombres. Tú has hecho esto. O sea, era una sentencia de muerte. Claro. Por eso se fueron todos, porque no te van a matar. Oye, la primer pedrada lo que te pegas, te fue Sí. aplicado. Entonces, la mujer era tratada así en esa cultura. La realidad es que la Biblia, la palabra de Dios no va en contra de la mujer, empodera a la mujer. Si nosotros vemos lo que hace la palabra de Dios, lo acabamos de ver ahorita en la genealogía. Rahab viene de una situación de prostitución y el Señor la empodera en la genealogía del Señor. A Ruth, ¿verdad? Una moabita, y llega de nada, llega y la pone en una situación con un pariente redentor, ¿sí? Vienen y la cubren. Viene la parte donde las mujeres en la Biblia nunca le fallaron al Señor. No hay algo escrito. Todos los que lo traicionaron, fallaron y abandonaron y tuvieron miedo fueron los hombres. Las mujeres no. Sí. La primer persona que el Señor manda a predicar es a una mujer pecadora, con 5 esposos y que vivía con uno que no era su esposo. Y esa es la primera que se le pone enfrente y le dice: yo soy el Mesías. Ya la primera persona. Esa es la primera persona que le dice que él es el Mesías. Y ella, sin ver milagros, sin ver señales, sin ver situaciones, dejó todo y fue a predicar. Y dice, muchos creyeron por lo que dijo la mujer. O sea, imagínate cómo fue a predicar. Que le dieron Eran agua de un grupo contrario al... Eran samaritanos, no eran de Samaria. Entonces, eran totalmente, no se podían ver. Entonces, ¿cómo fue la que predicó esta mujer? Que todos empezaron a creer. Y dice que el Señor después dice, y pasó un tiempo con ellos, y todos creyeron. ¿Sí? Pero no habla de milagros. Y en Israel es milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro. No, pero ¿qué le dijo también, en este caso, Jesús a la samaritana? ¿Verdad? Sí. Le dijo, ¿verdad? Yo te puedo dar, porque le Agua. le pidió agua. Y él dijo, yo te puedo dar agua que te hará vivir toda la vida, o algo así. Sí. Y o sea, la convenció, pues, ¿verdad? Que él era, y le habló de, porque ella ya no tenía marido, y le habló de los maridos que tuvo. Sí. O sea, la convenció. Con el que vivía, que no era su marido. Vivía con un hombre y no era su marido. Le dijo también. había tenido otros hijos. Entonces la convenció que él estaba hablando inicialmente como un profeta. Sí. Entonces la convenció y por eso fue a decirles a todos. A todos, así es el que estamos Pero también las esperando. mujeres que después de que Jesús se despierta o se Van y lo buscan. La primera son las mujeres. Son las mujeres. Va y avisan las mujeres. O sea, hay una parte importante que el Señor viene. No, igual no es la palabra, no se empodera, glorifica o no sé cómo decir. Pues, Pero sí como viene. que empoderar, no, Pero a lo cambia. mejor como que las mujeres fue como en lo que más se apoyó el Señor. Sí, por así hay decirlo. algo en lo que el Señor hace, o sea, en esa parte de que las mujeres son importantes para Él. Y aparte la Por- mujer es más sensible al Espíritu Santo. Porque sí, nos habla y nos dice, cuídenlas. Y llega una parte donde dice, como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, amen a sus esposos como la iglesia ama a Cristo. Y la realidad es que cómo ama la iglesia a Cristo. O sea, si vemos la parte de como Cristo amó a la iglesia, 10. Pero la iglesia ama a Cristo, No, o sea, dice, sin importar, porque aquí estamos con dudas. O sea, el Señor dice, ámenla, sin importar que ella los amen como ustedes me aman a mí. Porque toda la palabra es misericordia, gracia. Todo es amor. Imagínate, ¿por qué si tenemos un Dios tan misericordioso? Nadie me preguntaron. Si tenemos un Dios tan misericordioso y que quiere habitar, yo siempre, una de las cosas que yo siempre digo y lo tengo siempre es,
que el Señor vino no para nosotros alcanzar una eternidad, sino porque Él quería pasar la eternidad con nosotros. Siempre se trató de nosotros, Él quiere estar con nosotros, Él busca a nosotros, no es que nosotros lo busquemos a Él. Y una persona me estaba diciendo, ¿por qué, si así es Dios, no se ha presentado y ha dicho yo soy el Señor? ¿Por qué no cada 6 meses se escucha una luz en el cielo, que toda la tierra escuche, yo soy Dios, tranquilos, todo está bajo mi control? ¿Sí? ¿Por qué no se presenta y nos dice aquí estoy? ¿Por qué no nos habla? ¿Por qué nos pone a estudiar de una forma? Me decía la persona que tenemos que desglosar y entender esto. ¿Por qué no viene y nos platica? Si lo que quiere convivir con su pueblo, que venga con su pueblo. ¿Por qué no necesita él eso? No, Él no necesita eso. yo lo que le contesté fue lo siguiente: si no lo hace contigo, no significa que no lo haga conmigo. Claro. Porque la realidad es que si yo sigo al Señor, no es por la fe ciega que puedo tener a alguien que me muestra en la Biblia. Yo sigo al Señor porque Él ya se me hizo tangible en mi vida. O sea, yo le hablo, me contesta. Yo pido, me contesta. Yo me desahogo con Él y me conforta. O sea, y visiblemente, tangiblemente, yo tengo una relación con Dios. Así es. Él es mi amigo. O sea, yo puedo ahorita parar todo, irme a hablar con Él y me va a contestar. O sea, yo sí tengo esa parte que la persona me decía, le dije, que tú no lo vivas, no significa que Dios no haga eso o dejó de hacer eso. Sigue apareciendo en torbellino, sigue apareciendo con esto, sigue, nada más que no sé qué estás esperando. Por eso le dice a Abraham, aunque vaya un muerto, de nada sirve si no tienes una intimidad con Dios. Así es. De nada sirve que aparezca un ángel del cielo diciendo, el Señor Jesús es Dios, si tú no la has descubierto en la intimidad. Entonces, la realidad es que yo sí lo vivo así. Para mí Dios no es alguien que estoy enseñando, pensando, teniendo fe que es verdad. No, Él ya se me hizo verdad en mi vida. Ya es tangible. No es un Dios que está en No es alguien que está escrito y lo tengo que desglosar y tengo que creer en Él esperando que sea verdad. No, ya es verdad. Y no porque me digan a mí que es verdad. No, yo ya lo vi en verdad en toda mi vida. Y es algo que si no lo han vivido, lo tienen que experimentar. Dios no es un Dios que está encerrado aquí. Esto nos santifica. Ahí lo conozco. Ahí lo conocemos. Pero es alguien que te contesta. Es alguien que si tú sabes que se te ha manifestado, sí, hasta llegas a identificar si es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en qué personalidad baja. O sea, que el Padre, pues, cuando se presenta el Padre, Le voy a hacer un comentario. sí. Antes yo sí me ponía a leer la Biblia.